Yo soy Lali. Y yo soy Aarón. Y esto es Efecto Ficción. El día de hoy siento que ha pasado 10.000 años desde la última vez que grabamos un episodio. Y es que sí, han pasado 10.000 años desde la última vez que grabamos acá los dos juntos. Pero hay razones para eso, ¿ok? El punto es que hoy vamos a hablar un poquito de personajes icónicos y por qué sentimos que lo son. Pero antes de darles todo el contexto y de contarles como por qué me surgió este tema a mí, porque como que lo estuve viendo en una clase, es darles también un poquito de update de qué hemos estado leyendo, viendo, escuchando. Yo sigo obsesionada con Epic, sinceramente, sigo escuchándolo, no 24/7 como antes, pero sí sigo escuchándolo bastante. Además, he estado leyendo demasiados libros. No sé cómo, no sé con qué tiempo, no sé con qué vida, pero he leído mucho. Y ahora, la semana pasada, empecé mi relectura de Trono de Cristal, esta saga que amo de Sarah J. Maas. Yo soy en el cuarto libro, los estoy leyendo demasiado rápido. Y amo mucho, si les gusta la fantasía y quieren como ir de a poquitos, porque los libros van mejorando uno a uno y el estilo de escritura de la autora va mejorando uno a uno, creo que sería una súper recomendación. Y nada, eso es por mi lado. Aaron, ¿tú qué has estado leyendo, viendo? Siento que en tu caso es súper diferente, pero cuéntanos un poquito. Y yo también creo que es diferente, sobre todo porque ahora que estaba recordando, que la última vez que grabamos fue hace como más de un mes. Sí, hace Más mucho de un tiempo. mes fue, ¿no? Claro, entonces por eso decía, ¿qué update puede ser? Pero sí. A ver, en realidad, creo que desde la última vez que grabamos juntos, yo todavía estaba en el proceso de por sustentar tesis. Y ya lo sustenté. Así que ya pueden decirme licenciado. Gracias, muchas gracias. El Eh, licenciado Morato. Así es. O sea, de hecho, bueno, también se siente como una corbata morada, creo. Eso fue el 30, entonces estamos... ¿Qué estamos? 11, ya. Hace ya casi 2 semanas que fue eso. De ahí como que, claro, estaba más que leía como el tema para repasar la de la tesis. Y de ahí de consumir, he estado como más consumiendo temas así como de anime. Estuve como muy pegado viendo Haikyuu, que es un anime de voleibol, Para que sorpresa de justo... nadie. ¿Por qué? O sea, sí es sorpresa ya, porque no me gustan las historias deportivas. Pero, o eso creía, no sé. Lo que pasa es que justo el 30, o sea, el día que sustenté, se estrenó la película acá. Y como que a inicios de mes me preguntaron si iba a ver la película. Y yo ya había visto la película de Spy X Family, Código Blanco. Entonces, como que yo quería seguir con esta onda de ver las películas de anime en el cine. Pero la diferencia es que para ver la de Spy X Family no tenías que haber visto la serie necesariamente. En cambio, la de Haikyuu sí, porque era la continuación directa de las temporadas. Entonces, prácticamente todo mayo en sí era como que ver Haikyuu en los tiempos libres. O sea, eran como... ¿Qué tiempos libres? No respondas. Antes de dormir, Ajá. en el gimnasio, eh, no sé, fin de semana o no fin de semana. eh, Hay muchos tiempos libres donde sacar. El caso es que me vi toda la serie y fui a la función de prensa y estuvo muy chévere. De hecho, la película me gustó mucho y me enteré, o sea, de ahí cuando subí un video. Porque claro, en el anterior podcast que yo grabé solito, hablé de eso también. Y también como que a raíz de eso también me enteré en redes que a mucha gente le gustaba. Entonces estaba como que en consumos como que Haikyuu y luego One Piece, que ya estoy en el capítulo como 510. Sí, capítulo 510. No como otras Wow. personas que abandonan el anime, que no voy a decir quién es, pero ya van a saber quién es. Pero bueno, no es Lali, no es Lali. No. Y hablando de eso. Sí, justo hablando de eso, pues hoy vamos a hacer 3 en el podcast. Ya, puedes venir. Eso lo iba a hacer con edición, pero tenerlo en pantalla es más divertido. Sí. No habrá corte. Ah, preséntate tú. Ya, yo soy Milla, ¿qué tal? Ella es Milla, es Tauro. Importante. Perdónenla. Y la mía le gusta el anime. Entonces, ella nos va a acompañar en este capítulo que, bueno, Lali les va a explicar más de qué va. Exacto. Y de hecho es como un capítulo muy interesante porque vamos a poder conocer un poco más de los gustos de Milla en cuanto a, por un lado, anime. Ella era mucho más anime que yo. Yo solo he visto Spy Family. Y por otro lado, Vemos, perdón. simplemente vemos anime.
Y por otro lado, como de pelis y series, que quizás es un tema que no solemos hablar tanto los tres. Entonces va a ser interesante ver sus recomendaciones, que espero que sean buenas, porque si no, F para ella. Pero igual quiero Ay, comenzar como gracias. contándoles un poquito cómo surgió la idea del tema. Estaba por un lado en una búsqueda activa de temas, no como Aaron que no buscó temas para lo suyo, pero Ups. justo en una clase de guión de la maestría estaban hablando de qué hace icónico a un personaje. Porque hay personajes que ya se centran y que ya son conocidos por todos dentro de la cultura popular, hablando claramente como de Occidente o de ciertas culturas en sí, o también hacia el otro lado del mundo. Y, o sea, ¿qué es lo que hace icónicos a esos personajes? Si es la motivación que tienen, si es el cómo se presentan, si es el tema visual, que también puede ayudar a que algo sea icónico o no. O sea, ¿qué es como esa característica base que hace que claramente sea icónico y que nosotros queramos seguir hablando y que reconozcamos al personaje en diversas situaciones? Inclusive hubo como que algunos ejemplos de que a veces ves la sombrita y dices, o sea, eso es Batman. O sea, sí o sí, esa es la señal de Batman. O sea, ya lo tienes tan interiorizado que no necesitas como tener a todo el personaje enfrente para reconocerlo, inclusive frases sueltas, colores, momentos, leitmotiv y demás. Entonces, para empezar un poquito es cómo sentimos que se originan estos personajes y qué evolución tienen. Entonces, para cada uno de ustedes, así quieran decir lo mismo, sea que cada uno lo va a decir en sus palabras diferentes, ¿qué es un personaje icónico? O sea, no quiénes son sus ejemplos, sino qué sería un personaje icónico. Ya, voy primero. Dale. Ya. O sea, yo creo que un personaje icónico, sin dar nombres ni nada, sería un personaje que claramente trasciende generaciones, ¿no? Y que, como básicamente también dijiste, es reconocible incluso por alguna frase, algún símbolo o alguna acción, sin necesidad de que te digan el nombre o que lo veas completo. No sé, creo que eso también depende mucho de la coyuntura y del tiempo que puede hacerlo icónico, ¿no? Porque hay de repente personajes que pueden ser muy buenos, pero en sus tiempos no calan tanto. Y de repente personajes que antiguos que ahora quizá no calarían, pero como en su tiempo lo hicieron, ya trascendieron, ¿no? Entonces yo creo que más que todo es eso, que logren trascender en el tiempo. Y creo que de ahí todo es muy relativo, ¿no? Si es bueno, si es malo, si es hombre, mujer, niño, o niña. O sea, ya creo que eso puede ser cualquiera. Perfecto, Sí, o sea, Milla. yo creo que justo es lo que dicen, ¿no? O sea, alguna característica que se te queda así pegada en la cabeza que dices, oye, ¿verdad? Yo lo reconozco por la silueta, por el tono de voz, por las frases, por ejemplo, que dicen, inclusive eso, y que trasciende, sí, o sea, concuerdo, pero también para lo que es uno icónico, ¿no? O sea, si para mí icónico es X personaje que fue de, no sé, pues del 80, para otra persona La ya señora. generación actual. Yo soy una anciana, deja. Entonces, depende de cada generación también, pero supongo que habría niveles, ¿no? De icónicos. También. Entonces, sí. Yo creo que estoy como muy en la línea de ustedes y que inclusive muchos personajes son icónicos sin nosotros como saber o ver en dónde se originaron. Por ejemplo, yo sé que Darth Vader es icónico, me sé la frase, yo soy tu padre. Jamás he visto Star Wars, no me interesa verlo, no soy fan, pero Por dos. sé, muy bien, pero sé muy bien de dónde viene, no sé el origen del personaje, cómo surgió, o sea, como cuál es su contexto en sí, pero sé que es icónico porque siempre está como dentro de la cultura popular, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que se mantenga, que inclusive a pesar de que no has visto el producto o la ficción de la que salen, tú sabes que existen y son reconocibles. Entonces ahí creo que estamos bastante similares los tres, así que va como que el puntito. Y ahora si queremos comenzar a hablar como de personajes icónicos, no necesariamente buenos, malos, sino abarcarnos como en todo este contexto de que pueden ser icónicos siendo protagonistas, pueden ser icónicos siendo antagonistas, siendo la mascota del protagonista y demás. Entonces vamos a empezar con uno que justo ustedes me dijeron antes de empezar, porque dijimos una lista de personajes para, por un lado, recomendárselos y por otro lado también como decir por qué sentimos que tienen esta característica o esta denominación, ¿no? Entonces, empezamos con Goku. Yo de Goku solo me acuerdo que lo veía en televisión cuando era muy chiquita. ¿Qué pasaba? No tengo idea. Así que es su momento de brillar de los dos. Nuestro momento ha llegado ya.
Bueno, de hecho acá arriba está Freezer, o sea, por acá creo que tengo... claro, acá tengo un Goku. Cero sorpresivo Goku. que Aaron tenga todos los Funkos. O sea, bueno, a ver, Goku, lo que pasa es que creo que una de las razones, quizá, no es la única, pero de Goku, uno es de que creció con su público, ¿no? Porque tú conoces a Goku como niño, luego en la misma serie de Dragon Ball se vuelve adolescente y joven adulto y se casa, y luego tienes Dragon Ball Z donde ya es padre de familia y va como creciendo, entonces como que el fandom creo que creció con Goku, gran parte, porque yo ya lo vi, o sea, yo lo vi ya grande, él estaba grande y yo estaba chico. Pero ese es Yo iba a uno. decirte, Y wow, que hiciste con Goku. no. O sea, porque claro, o sea, Goku es del 86 creo que el anime, 80 y tantos, sí. Entonces yo me acuerdo que de niño yo ya veía Dragon Ball Z, pero yo creo que uno es que creció, o sea, que creció con su fandom, o sea, el inicial, y también de que es como, de alguna forma, o sea, cumple con ciertos temas del arquetipo del héroe, ¿no? Porque como que da la vida por sus seres queridos, por el planeta, nunca se rinde y de alguna manera es como, bueno, en su caso es como que él siempre es bueno, en realidad no tiene ningún ápice de maldad, o sea, es fuerte, puede ser destructivo, pero nunca lo hace por malo. Y creo que esa combinación quizá también caló en su fandom, que eventualmente el fandom hizo que eso trascendiera a nivel mundial, ¿no? Porque al final todo el mundo lo conoce si no haya visto Dragon Ball. O sea, mi mamá sabe quién es Goku, o sea, mis tías saben quién es Goku, no hayan visto. Pero creo que es por esta cuestión también de que él une esta cuestión de poder y bondad, a diferencia de otros personajes que a veces son muy poderosos, pero pueden ser como más ambiguos moralmente. Y claramente creo que también algo que ya fue como que lo confirmó para ser icónico es que también él es el que tiene, me atrevería a decir, es quizá el primero que tiene un power-up importante en el manga o el anime, que es cuando se vuelve Super Saiyajin. O sea, antes de eso, si tú lo piensas, los shonen no tenían power-ups. O sea, de ahí es que vengan esta cuestión de que, no sé, pues Naruto se vuelve, o sea, tiene otro traje con energía, Luffy tiene su Year 1, Year 2, Year 3, o sea, de hecho Luffy está hecho, o sea, Luffy y One Piece. Leslie está como, ¿qué? Sí. ¿Qué he hecho? Les dije que era el momento de brillar, todo suyo. Ok, ya, el punto es que Luffy de One Piece, o sea, sus power-ups, power-up es cuando vas a decir un nivel arriba, o sea, más poder. Por ejemplo, su primer power-up, que es el Year 2 o el Year 2, o la segunda marcha, si lo quieren traducir, está basada en el Kaioken de Goku, pero, o sea, que también se vuelve rojo y todo. Entonces, cuando Goku se vuelve Super Saiyajin, que es cuando se vuelve este guerrero dorado y hermoso, es que justamente logra esta cuestión como más anexada a la divinidad, pero también a raíz de la ira, porque cuando matan a su amigo, él llega a este punto. Y a partir de eso es que se comienzan a hacer como ya en el shonen, como esta convención de que los protagonistas deben tener power-ups. O sea Luffy, sea Naruto, sea Ichigo de Bleach, o todos los que pueda decir, ¿no? O sea, o los de Caballero Zodiaco, que también tienen sus power-ups, o sea, con las armaduras, ¿no? Entonces, Dragon Ball es el que sienta esa base de que los shonen necesitan tener power-ups y ya está establecido. Entonces, yo creo que por eso Goku es icónico. Ahora, le toca a mí ya que decía hablando. Tía, a mí ya todo el rato de, ya, ¿y ahora qué digo? Claro, si ya le dijo todo, ya es como yo, bueno. Nada, en resumen es icónico, o sea, yo creo que es icónico Goku, en resumen, porque, claro, da esa sensación del salvador, ¿no? Del héroe, entonces, como bien has dicho, El Salvador. entonces, claro, entonces, ser desde pequeño o desde la edad que tengas y verlo, pucha, es como, oye, yo quiero ser como él, ¿no? O sea, aparte que es el personaje principal, o sea, tiene esa bondad que has comentado también, y es como, ves su constante lucha y es como que te puedes empatizar con él a tal punto de seguirlo, ¿no? Como si fuese tu referente, Sí. Simplemente, ¿no? Que cualquier batalla, ya sí, me van a sacar la mugre, pero yo voy a salir igual adelante. Entonces, es como... Es que es hasta mesiánico, ¿no? Porque es como todo el mundo está esperando que Goku lo salve. O sea, Sí. Goku va a llegar y, bueno, va a salvar la situación. Hasta en la vida puede ser. Empezando a Goku, ¿no? Para que no salve. Sí. Literal, pero o sea, es Tal eso. cual. O sea, inclusive yo que sé que lo he visto en su momento,
claramente no sé toda la terminología que suelen emplear para hablar de Goku. Pero sé que es el personaje, sé quién es, y que igual ha marcado muchos hitos, y que de hecho en convenciones y todo lo demás sigue marcando, ¿no? O sea, el actor de doblaje sigue participando, o seguía participando y demás cosas, ¿no? Entonces como se crea todo eso alrededor de la figura de Goku, que no es solamente como el anime que vemos en pantalla, sino también todo lo que hay detrás. Entonces como, eso está muy cool. Y yendo Sí, también de a hecho, otros, dime. espérate. De hecho, Dato para curioso. añadir, el 9 de mayo se celebra el Goku Day, porque, o el día de Goku, porque, digamos, en su escritura en japonés, si no me equivoco, como que la fonética de esa escritura tiene mucha similaridad con el 9 de mayo, entonces usaron como que ese juego de Ajá. escrituras para que sea el día de Goku. Igual que Star Wars, el Maybe the Fourth Ajá, be with ajá. you. May the Force be with you. Ya, igual pero con Goku y con caracteres japoneses. ¿No? Cool. No sabía esa. Como claramente no sabía muchas cosas de acá. Pero es que los personajes icónicos como que pueden estar en absolutamente como, por un lado, todas las culturas y que se quedan, como decíamos, en el como inconsciente colectivo. Entonces siento que igual muchos personajes mitológicos son icónicos, porque no todos los mitológicos los recordamos. O sea, y ahí quiero que vayan pensando en lo que voy hablando un poco, de cuál es su, ya sea personaje o mito más icónico para ustedes. Si sé que sienten que de repente es alguien que no sabe de mitología o no ha escuchado mucho de mitología, lo conoce o suele conocer ciertas características de. Por ejemplo, yo voy a hablar de la primera parte, acá igual hay un poquito de spoilers, de Odiseo. O sea, no creo que el 50% de las personas que conozco se hayan leído la Odisea, pero saben quién es Odiseo o saben qué pasa medianamente en la Odisea. Y de hecho son referentes que luego van como que calando dentro de lo que es la cultura y también dentro de lo que son las artes. O sea, cuántas ficciones, cuántas historias, películas, series se basan en este personaje y en la historia que ha tenido, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, Odiseo es alguien icónico, un personaje mitológico icónico, porque a pesar de que no sepas su historia como al dedillo, a pesar de que no conozcas el libro, de que no lo hayas leído o que no hayas estudiado mitología, sabes que existió, y sabes como que cuál ha sido el recorrido que hizo, ¿no? Entonces siento que es eso por un lado, y hablándoles un poquito de las cosas que hay sobre Odiseo en sí, o sea, muy aparte de Epic, también hay una película que en algún momento me enteré que pasaban en Semana Santa. Carmen lo dijo. Luego, Y la Lina ese sabía. día que Carmen dijo que la Odisea lo pasaban en Semana Santa y que yo me burlé mucho, descubrí que sí lo pasaban en Semana Santa. ¿Cuál era la relación? No sé. Pero claro, es como llegan esos personajes a inspirar tantas obras que luego también se vuelven populares dentro como de la sociedad en sí. Y eso es como muy interesante. Entonces, por un lado yo tengo Odiseo y por otro lado, como decía acá, el mito de Perséfone y Hades, que de hecho tiene como muchas vertientes, pero siento que la figura de ellos ha sido muy representada en todo lo que es el arte popular. O sea, este como secuestrador y no a la decisión que toma Perséfone y no porque hay estas vertientes donde él la secuestra y luego hay otras en donde ella se va como por su voluntad. Y también la presencia de otros seres, ¿no? Entonces siento que en este momento, o sea, hablando un poquito de ficción, de libros y demás, las figuras de Perséfone y de Hades son como muy populares y muy icónicas porque hay muchísimos libros que se están escribiendo sobre la figura de ellos. Entonces yo creo que por ahí es como lo que más me llama la atención de mitología, además de como más mitos y personajes y dioses y demás. Entonces nada, a ver ahí ustedes con cuáles creen que podrían como ir jugando un poco. O sea, yo creo que. ¿Voy primero? Sí, dale. Mira, déjame pensar, tú sigue hablando. A ver, le voy a robar. No, mentira, no le voy a decir. No le voy a... a ver, si fuera algo griego, o sea, creo que todo el mundo hasta lo dice a veces por decirlo, como el tema de la manzana de la discordia, ¿no? O sea, mucha gente dice como, yo era la manzana de la discordia o de tal persona de la manzana de la discordia. A veces no tienen ni idea de lo que están diciendo. Claro, ¿de dónde o por qué salió? lo están diciendo. Exacto, pero claro, viene del mito de Eris, que le da a Paris la manzana para justamente causar discordia entre Hera, Atena y Afrodita. Entonces creo que ese es un mito que a veces de manera inconsciente ya está muy como conocido en el mundo. Y, y creo que también, no, o sea, un poco, aunque no tanto, es también el mito que es muy recurrente en muchas mitologías de,
por ejemplo, ¿no? El de Saturno comiéndose a sus hijos o Ujú. Cronos comiéndose a sus hijos, o sea, como que está en la pintura, ¿no? Y la forma de Mucha lo que gente, pasó ocurre en muchas mitologías, claro, como dices, sí. ajá, exacto, entonces y esta cuestión como que igual se repite en la vida real del papá enfrentándose a los hijos, ¿no? O sea, obviamente una paternidad disfuncional, pero existe. Y yo creo que de ahí, ya para hablar como una más clara, que ya no es griego, y que de hecho a veces se toma más como leyenda que como mito, pero es el rey Arturo, por Claro. ejemplo. O sea, creo que el rey Arturo es una de las mitologías, si lo queremos llamar mitología, más conocidas y extendidas a nivel como que mundial, porque ya incluso se toma tanto como, se toma como leyenda, se toma como mito, se toma como literatura y se toma como incluso historia, Claro, y como una porque tiene de corriente todo un poco. también. Sí, exacto. Entonces, o sea, ahí no hay forma de que alguien vea, o sea, si ves una espada clavada en la piedra, ya, o sea, es como la espada en la piedra te remite al rey Arturo. La mesa redonda te remite al rey Arturo. Si hablas de Merlín, te remite al rey Arturo. Si ves caballeros en armaduras plateadas, esos son los caballeros del rey Ajá, Arturo. exacto. Entonces, hay como muchas cosas que te hablan del rey Arturo, incluso como que personajes que salen de su mitología, como Lancelot, por ejemplo, que es un personaje que a veces también se sostiene por sí solo, como mencioné también a Merlín o a Morgana, como la hechicera, que en algunas veces es mala, a veces es buena. Entonces creo que el rey Arturo es uno de los mitos que más ha calado también en la cultura, no solo occidental, creo que también en la oriental, o sea, porque también la conocen. Y de hecho, para mí es como que de mis mitologías favoritas, ¿no? Porque tiene como muchos simbolismos y recoge de todo un poco, porque recoge desde las cuestiones como que precristianas e incluso también se sirve del cristianismo, ¿no? Como el tema del Santo Grial, ¿no? Y eso, que es bien cristiano. Entonces creo que Rey Arturo es algo que todo el mundo, o sea, así, si no, así crea que no sepa, Sabe algo. lo entiende. Claro, como el tema, como dije, del rey justo, el rey como casi idílico y esta cuestión de la igualdad en la mesa redonda o la espada. Milla. Es más, aparece también en Shrek, ¿no? Claro, En Shrek, aparece en Shrek, aparece un claro. montón de ficciones, ¿no? Incluso hay animes como Fate Night, que el rey Arturo es como que una chica, incluso Disney hizo una película de Avalon High donde el rey Arturo reencarna en una chica, entonces está como, o sea, ha calado en todo lado, ¿no? O en Caballero Zodíaco, ¿no? O sea, porque Shura de Capricornio tiene Excalibur. Y Excalibur Ok. es la espada del rey Arturo. Milla I está mean, de, ¿ahora qué Sí, creo que ir al último no va bien. no conmigo. Sí, me quedan muy pocas opciones. Bueno, ahí ustedes igual me corrigen si me equivoco en temas de los nombres, pero recuerdo mucho Hércules, hago? entonces no sé si pertenece ahí, disculpe mi ignorancia. O sea, sí, Sí, o sea, sí, es Hércules parte es el de la mitología. Hércules, Heracles. Claro, entonces ahí también, ¿no? O sea, Hércules lo recuerdo un montón y sobre todo porque, o sea, icónico por el tema que también está reflejado en historias infantiles, o sea, más allá de juveniles o personas mayores que puedan leer toda la mitología, o sea, también está representado de manera gráfica, visual para los niños y que obviamente se pueden interesar o al menos cuando les enseñan historia, pucha, De hecho, está. ahí... Acá está atrás. Aarón tiene todo. Sí, todas las referencias por aquí. Entonces, me parece icónico también. Ícaro, escucho mucho Ícaro, porque lo recuerdo un montón por el tema de las alas, ¿no? De toda la historia de cuando se quiere acercar, o sea, para él parecía imposible, pero él lo hizo y finalmente cayó, ¿no? Pero bueno, lo intentó. Ícaro también lo recuerdo. Try again. En él no hubo try again. Bueno, Y una que me parece importante, y es que es más, la veo en referencias también incluso para lo que son videos musicales, incluso de K-pop, es Medusa. Sí. Medusa es, escucha, top como referencia femenina, me parece. No sé si habrán más, de todas maneras hay, pero yo la tengo así, Medusa aquí, sobre todo por el tema de esa sensualidad que tenía, pero también ese ataque de poder petrificar a la gente, ¿no? Sobre todo a los hombres. Entonces, también me parece un personaje icónico, de todas maneras. y es muy chévere también como de todas estas mitologías que hemos ido diciendo, no es icónico solamente como la base de, sino que se crean productos que luego en sí también se vuelven icónicos, que igual beben de esta como base, pero que van como que haciendo su propio recorrido. Y justamente ahí es donde se sientan, ¿no? Son personajes que quizás son muy tridimensionales, que hay como muchos hilos de cuales agarrar, tiene como muchas facetas cada uno de ellos, y se pueden tomar de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso que decías de Medusa, hubo una época en donde simplemente se le veía como el monstruo que hacía tal cosa,
pero luego siento que se reivindicó un poco su figura y ahora es un poco más acerca del empoderamiento, que a veces igual se lleva a un extremo, pero no de cómo se reivindica a la figura de Medusa y cómo como el hecho de que sea tan icónica ayuda a que a pesar de que haya ese cambio, que sí siento que hubo un cambio en cómo percibimos a Medusa, la gente la siga reconociendo, ¿no? Entonces como que eso es súper chévere, porque inclusive antes de los 2010 me parece, las representaciones de Medusa eran el monstruo que mataba a los hombres porque los convertía en piedra y quedaba hasta ahí. Y ahora como que tiene muchos más matices, más capas, se habla un poco más de su historia, de quién fue antes de que era convertida. Y también como el hecho de cómo Poseidón influye mucho en eso, ¿no? Porque Poseidón es un maldito, pero bueno. Entonces, eso. Y acá es el momento de brillar de Aarón, porque nos va a hablar de por qué Maléfica es un personaje icónico. Maléfica. Sí, Maléfica. ¿Por qué no es un personaje icónico? Porque es. O sea, no, yo sé, pero o sea, es que hay tantas razones. Yo sé. Bueno, creo que, a ver, como villana de Disney creo que es una de las primeras que realmente tiene como que mucho peso, ¿no? Porque, a ver, si lo vemos como de las princesas en orden, entonces está Blancanieves, Cenicienta y recién entra la Bella Durmiente. Entonces en Blancanieves como que tenías a la reina malvada que realmente juega un papel muy pequeño, ¿no? O sea, empieza su rol, luego desaparece un ratazo y luego como que ya se vuelve la bruja, o sea, se vuelve la Claro, anciana. ajá. En el caso de la Madame Tremaine, que es la antagonista de Cenicienta, es como que, claro, es mala, pero es como una señora mala y ya está. En cambio, Maléfica es como súper poderosa, Un ser es un tanto etéreo elegante. también. Claro, o sea, y eso no, porque en sí Maléfica no es una bruja, es Ujú. un hada Sí. malvada. Y creo que también eso, ¿no? O sea, en el caso de la reina malvada, era simplemente de que ella quería ser más bella que todo el mundo, lo cual también me parece un paradigma chévere dentro de la ficción, pero en el caso de Maléfica era más una cuestión como que de resentimiento, venganza, soberbia, ¿no? Y pura Había mucho maldad. más de fondo. Sí, y claro, ahora quizá ya no funcionaría tanto si fuera recién la aparición de Maléfica, porque ya no se aceptan todos los personajes que son meramente malos o meramente buenos, pero en su tiempo creo que sí. Y creo que también a nivel estético, o sea, es que en sí La Bella Durmiente es la película que en su momento fue como la más cara por el nivel de dibujo que tuvo, porque si se dan cuenta, todos los trazos son como pinturas góticas de la época medieval. Entonces todo el cuidado estético que tiene es muy superior a las demás Y tiene princesas. muchos detalles Entonces, justamente al ser gótico. ajá. Y creo que eso también ayudó mucho a que Maléfica también sea como un personaje más imponente porque sus trazos como que eran más definidos, más agudos, entonces la hacía ver como más maligna, ¿no? Y tenía como que también como eso, creo que también tenía como diálogos icónicos, ¿no? Tanto como cuando va al bautizo y habla con los reyes y como que le dicen, no soy invitada, ¿no? Y dice, bueno, le voy a dar un regalo también. Y cuando hace la maldición, o sea, creo que esa parte fue tan icónica que cuando hicieron el live action trataron de hacerlo lo más similar posible. Incluso las poses que hace Maléfica, ¿no? O sea, cómo alza el cetro y todo eso, tratan de hacerlo muy parecido. Yo creo que por eso, o sea, Maléfica, tanto a nivel como, o sea, del personaje, los diálogos, la parte visual y también de los colores, o sea, esta unión del negro con el morado y el verde, ¿no? Que también esto, ¿no? De que generalmente la maldad está muy enlazada o al negro o al rojo. Y ella como que rompe eso porque es una energía verde, ¿no? Y la energía verde nunca había sido, bueno, no voy a decir sin nunca, pero no estaba tan habituada a ponerse como algo malo. En cambio acá sí ya lo ponen como la energía maligna, ¿no? Que es el verde y bueno, y un poco del morado también. Y creo eso. Y es el personaje que marcó eso. O sea, hablando de la gama de colores justo que dices del morado y el verde, es el antagonista de Disney que comenzó a marcar eso. O sea, si te fijas en otros antagonistas que vienen después en la época de Disney, todos son presentados con ese tipo de luces. O sea, Scar cuando entra Claro. al Rey León, o sea, no sé, cuando está con las hienas es verde, es morado. Igual, no sé, Claro. Úrsula de la Sirenita igual tiene verde, tiene morados. Como que comenzó a funcionar a raíz de eso, como esa paleta que se le daba a los villanos. Claro, eso y que también como que, o sea, Maléfica de por sí como que también es como un personaje que tiene mucha interacción con el héroe, ¿no? No con la Bella Durmiente, sino con el príncipe en este caso, aunque en realidad el príncipe no era tanto un héroe, eran malas hadas, pero digamos de que Maléfica estaba en todas, ¿no? Porque de hecho tiene menos interacción con la princesa, ahora que lo pienso, tiene más interacción con todos menos con la princesa,
Pero, o sea, el hecho de que si lo comparamos a otros villanos, es como que la que está más presente en ese sentido. Y también, por ejemplo, cuando ella sí tiene su power up, cuando se vuelve el dragón. Y creo que eso también, ¿no? O sea, el hecho de que no se vuelve un dragón por volverse un dragón, sino que lo hace porque hace un pacto con el diablo, porque ella invoca el poder de Satanás, ¿no? O sea, entonces es como que mucho más fuerte que decir, invoco el poder del mal y ya, ¿no? Sino que es bien como, bien cristiano en el mal sentido. O sea, porque incluso es un dragón y el dragón es el símbolo del diablo en la mitología cristiana. Entonces, como que está muy pensada también. Sí, es un personaje que caló mucho porque justamente eso que decías, está muy bien estructurada, muy bien pensada y se sabía como... Porque ella aparece muchos minutos en pantalla, pero tampoco tiene tantos diálogos en pantalla. Porque igual La Bella Durmiente es una cinta como con muy pocos diálogos. Hablando de que La Bella Durmiente tiene un diálogo creo en toda la cinta, pero bueno. No tiene un diálogo, pero tiene pocos. Sí, tiene poquísimos. Y vamos a ir como con otro personaje, que creo que acá igual los tres podemos opinar. Y después vamos a ir a otro de anime para que ustedes puedan explayarse. Que es, por ejemplo, el personaje de Harry Potter. O sea, hayas leído, no hayas leído, hayas visto, no hayas visto. Creo que es de estos personajes que igual pueden como reducirse a un icono hablando en manera visual. Sonriendo. Es que le preguntas como que le dice a Harry Potter y ya. Yo como, responde. Pero he visto, Pero tranqui. Y el punto es que, por ejemplo, a Harry Potter, tú puedes ver unos lentes redondos y saber que es Harry Potter sin ver al personaje. O sea, solo los lentes, la iconografía lo ves. O un rayo y sabes que es la cicatriz de Harry Potter. Entonces, como que a ese nivel de ser icónico ha llegado, que realmente puedes reducirlo a esa mínima expresión y saber que estamos hablando de Harry Potter. Entonces, por ejemplo, Miguel, en tu caso, que no has leído los libros, pero que maybe has visto una u otra película, si es que Harry te parece un personaje icónico. es que me van a matar. O sea, Solo dilo. sí, no. Es que sí, no, o sea, sí, porque obviamente tiene, o sea, si le haces la síntesis, obviamente que vas a tener como el rayito, los lentes, ya, y sabes que es el personaje, ¿no? Pero siento que no tiene tanta presencia, tal vez, a pesar de que todas las películas llevan su nombre, ¿no? Entonces, para mí como que entre que sí lo es, porque sí es reconocible, pero entre que no, porque yo no lo siento tan icónico para mí o tan con tanta presencia como para reconocerlo de esa manera, ¿no? No me odien. No te odiamos, no somos tan fan de Harry Potter. O sea, yo sí, pero de la serie, no del personaje. Pero dale, Aaron, ¿a ti qué te Claro. parece? ¿Que sí podría llegar a ser un personaje icónico, que ya lo es, o que no? O sea, yo creo que comparto más o menos el tema con Milla. O sea, yo sí creo que es un personaje icónico, pero no es icónico porque sea el mejor personaje o porque sea el mejor desarrollado, sino que cumple ciertas funciones que han ayudado a que trasciendan. O sea, creo que uno, el hecho de que sea un niño mago que nunca supo de su origen hasta los 11 años e ingresa a un colegio, digamos, lleno de magia y tiene aventuras, creo que fue para muchos niños como que ese ideal, ¿no? De a mí me gustaría vivir eso, a tener mi carta. Entonces, creo que no que te identificaras con Harry por el personaje, sino por Por lo que quieres vivir. ese arco que tiene, ¿no? Ajá, exacto, de todos quisiéramos ser ese niño de Private Drive, pero no por la vida que tenía en Private Drive, sino de que quieres que llegue un Hagrid y te diga, eres un mago. Es literal. Entonces, creo que por eso también como que trasciende, porque él como personaje es muy frustrante, ¿no? O sea, al menos en los Y es libros bastante sobre todo, planito. exacto, o sea, no es un personaje que realmente tenga como mucho fondo. O sea, sí, de que crece porque, bueno, claro, no es el Harry de 11 años, no es el de 17, pero tampoco es que, wow, diga, oye, ¿cómo cambió, no? Simplemente de que, bueno, tiene un arco mínimo necesario, pero sí creo que todo lo que él vive y la gente que lo rodea, o sea, personajes como Dumbledore, Voldemort, Draco Malfoy, Ron Weasley, Hermione, hacen de que él, por ser el eje de todo, se vuelve icónico, ¿no? Yo creo que, o sea, por ejemplo, hablando de Harry Potter, cuando pienso en Harry Potter, nunca puedo pensar solo en él como personaje, sino en el conjunto de todo lo que hace como a la historia. Entonces igual eso es como interesante de analizar fácil, porque sí, cuando pienso en Harry Potter, no pienso solo en el mocoso con los lentes, a pesar de que puedo diferenciarlo, sino en, no sé, en Dumbledore, en McGonagall, en lo que pasaba en la escuela, en... Sí, o sea, y en todo eso. Entonces yo creo que
a pesar de eso sí está llegando a ser un personaje icónico y que, porque aparte Harry Potter marcó mucho dentro de la literatura y del cine como infantil juvenil. Fue un boom, sí lo fue. ¿Va a ser un personaje icónico en unos años? Por supuesto que sí. Pero igual, siento que es de los menos trabajados que tenemos, al menos en las últimas recomendaciones que vamos poniendo. Y aquí uno para que sí puedan explayarse como abiertamente. Que yo lo he visto, sé que lo he visto, sé que me gustaba muchísimo, que los coleccionaba, pero no me acuerdo de nada de ese momento de mi vida. Y estamos hablando de Ash versus Pikachu y en general como de todos los Pokémon. Yo siento que lo icónico acá es Pikachu. Ahí, porque al otro men ni siquiera, o sea, sé quién era, visualmente lo reconozco, pero hasta ahí, inclusive al equipo, no me acuerdo cómo se llamaban, los que tenían el gatito, me parecen mucho más icónicos que Ash en sí. Pero aquí ya se las dejo a ustedes a que puedan explicarnos un poquito de cuál de ellos dos sería más icónico. O sea, yo creo que ahí, y voy a empezar ahora, voy a empezar ahora, para no quedarme sin ideas, ¿no? Sino que creo que también hay que atribuirle a lo que es el personaje icónico cuando es el principal y cuando realmente se lo gana por haber sido trascendente, ¿no? Entonces justo creo que por ahí tenemos el ejemplo con Ash y Pikachu o el que estábamos hablando de Harry Potter, ¿no? Porque ¿a qué nivel eres icónico? ¿Solo por ser el personaje principal o porque realmente te has ganado esa presencia, ese lugar de, ok, ya, yo sí te reconozco porque empatizo contigo, porque etc., ¿no? Entonces, en este caso para Ash y Pikachu, si bien los dos son como principales, yo creo que Pikachu se lleva de todas maneras el encuentro el personaje más icónico, ¿no? Además porque es más tierno, es como una mascota, ¿no? Y creo que la mayoría entre un humano y una mascota. La mayoría de personas normales. Sí. Podría ser que la preferencia es que es más tiernito, entonces te causa, obviamente, eso, o sea, la ternura como que pega. Entonces, de todas Hay más maneras, generas un merchandising de Pikachu que de Ash. Ah, sí, Claro, súper. sí, porque de Ash solamente tienes la gorra y bueno, pues de ahí cuando haces cosplay te vistes del chaleco y todo, ¿no? Pero de Pikachu tienes las orejitas, llaveritos, medias, etc., etc., ¿no? Entonces creo que sí. Creo que también como que la gente de alguna forma quisiera ser Ash, pero no tener Ash. O sea, Sí, tú sí. quieres tener un Pikachu, entonces te compras un peluche de Pikachu, una lámpara de Pikachu, pero, o sea, tener un peluche de Ash sería un poco raro, o dependiendo, ¿no? Cómo sea el peluche. O sea, hay Entonces, muchos peluches de animes populares que la gente igual compra, pero nunca he visto uno de Ash por ahí. o sea, debe haber, pero claro, o sea, como el núcleo o la idea de Pokémon es entrenar a los Pokémon, no seguir la vida del entrenador. O sea, es que, claro, en sí los entrenadores solamente son entrenadores porque hay Pokémon, si no, no tendrían valía en la historia. Entonces, todo lo interesante son las criaturas estas, ¿no? Y bueno, Pikachu, como dijo Milla, es tierno, es gracioso. Y bueno, y además lo ves en pantalla todos los capítulos. Entonces, claramente tiene que quedarse en tu cerebro. Y sí, no, o sea, Y si es ves una como que rata amarilla. bueno, sí. O sea, y si lo ves los corsos de Nintendo allá en Japón, pues hay full Pikachu, ¿no? Entonces no es que va a aparecer un Ash. De hecho, en la historia original no es Ash, es Red, el entrenador, porque era Red y su enemigo era Blue, entonces ya así van cambiando. Ya cuando hicieron el anime es Satoshi, que Satoshi se traduce como Ash acá para este lado del mundo, porque no se llama Ash en realidad. Entonces, y ahora que ya no está Ash, por ejemplo, porque ya ganó la Liga Mundial, por ejemplo, en la nueva serie, que está basada en Pokémon Violet y Scarlet, que es en la región de Paldea, que está inspirada en España, no está Ash, como dije, pero sí hay un Pikachu en toda la historia. O sea, de hecho, la chica, que es Miko, que creo que es la protagonista, o Liko, y el chiquito, que es su compañero, ellos tienen, o sea, ella tiene a Sprigatito, que es el de hierba, y él tiene a Fuecoco, que es el de fuego. Y en la nave donde ellos viajan toda la historia, el capitán de la nave es un Pikachu. O sea, Nintendo sabe que no puede sacar a Pikachu de la franquicia. Entonces ya, no es el Pikachu de Ash, pero es un Pikachu que es un capitán. Tiene otra personalidad, no es tan tierno, es un poco más varas, pero sigue habiendo un Pikachu que lo ves todos los capítulos. Entonces, ellos Creo mismos que saben.
Claro, creo que se podría también definir o sea, quién necesita a quién, ¿no? Creo que Ash sí depende de Pikachu, sin embargo Pikachu no depende de Ash. Además tenemos la película este de Detective Pikachu que es como un live action, Claro, y que no es donde está, Y no no está está Ash, Ash. o sea, no Pikachu. claro, hay una referencia a Red, pero no a Ash en la película. Claro, entonces igual, ¿no? O sea, Pikachu está presente por todos lados, pero Ash es como, bueno, ya, sí, está bien, te das espacio en otro lado. Literal. Y oigan, para ir cerrando, en lo que van pensando, igual yo les voy a comentar del mío. ¿Qué personaje sienten que se puede volver icónico de acá a un futuro? Por ejemplo, en mi caso, yo siento que igual esto no va a ser como tan global, sino es más para un sector específico, que Homelander puede volverse un personaje icónico, sobre todo con lo que va a pasar en la siguiente temporada, porque es un personaje que llega en el momento en donde todo el mundo estaba un poco harto de lo que es el cine de superhéroes, de las series de superhéroes, y llega a romper este parámetro de yo no soy el superhéroe como que de verdad los voy a salvar a todos porque soy buena gente y porque soy el mejor, sino yo solo me salvo a mí y quiero mis propósitos y listo. Y nada, yo creo que es este personaje que justamente al romper tantos paradigmas de lo que debería ser un superhéroe, que ya viene igual desde las páginas del cómic como tal, que ya al mostrarse de forma audiovisual, que es como súper sangriento, ves solamente por lo que a él le preocupa, que hace solamente lo que él quiere, creo que en algún momento sí se va a volver muy icónico. O sea, sobre todo si es que le siguen dando escenas en pantalla que sean tan semejantes a la realidad política de diversos países en donde como el anarquismo y todo lo demás como que va tomando mayor cabida. Y es un personaje muy poderoso, con una brújula moral completamente errada, inclusive para el mundo en donde está. Y que creo que en algunos años va a haber mucho referente en cuanto a lo que fue Homelander. O sea, a lo que está haciendo dentro de la serie. Entonces, eso es como el personaje que yo siento que puede ser icónico en algunos sectores, porque igual no es para todo el mundo. Pero no sé, ustedes, ¿a quién creen que volverían icónicos? Milla, dale. ¡Qué difícil! Es que no me había puesto a pensar eso, ¿no? O sea, obviamente no tengo ahorita uno en específico. Aaron, tú ayúdame. Porque no tengo uno en especial. O alguien que te O sea, todo gustaría lo que se que vuelva icónico más allá de que lo haga o no. De repente que has visto hace poco. me encantaría, mira, y voy a llevarlo por el lado más de Disney, ya no tanto anime, sino eh, el perrito de App. No sé si se acuerdan, ¿Ok? no sé si Sí, han sí, visto sí. App, un perrito, no me acuerdo el nombre ya, pero creo que eso podrían, si es que hay más películas, podrían explotarlo más. O los personajes de Intensamente, que ahora se va a estrenar la segunda, Claro. también Sobre todo podrían ser ansiedad. como exacto, ¿no? Que creo que la mayoría, bueno, eso sería un poquito para de jóvenes a más. Se relaciona con eso porque lo viven, ¿no? Entonces, si lo explotan en el buen sentido, pucha, yo creo que también podría ser como icónico, ¿no? Y algo que tal vez no es muy conocido, no, o sea, no sé si lo captan, pero es Donnie Darko. No sé si alguna vez han visto la película, sí, pero en algunas, o sea, hay referencias a veces sobre este personaje, sobre todo el conejo. Creo que el conejo se podría hacer también o sea, un personaje icónico, ¿no? En algún futuro, ojalá. Buena. Aaron, tú. a ver, a ver, también estoy un poco perdido, o sea, creo que, o sea, en realidad es difícil porque creo que uno piensa, o sea, uno piensa en un personaje y dice, no, pero esta gente no lo sabría, entonces como dice, no puede ser icónico, ¿no? Pero creo que, claro, va a ser en algún sector y en Claro, como algunos no. extrapolándolo a tus deseos, más allá de la realidad, ¿no? Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, uno, para la gente que le gusta la animación como adulta, podría ser, por ejemplo, los de Rick and Morty, por ejemplo, creo que ya están como camino a ser icónico porque mucha gente sabe qué es Rick and Morty si no lo hayan visto. Y de hecho las temáticas que trata la serie como que son muy interesantes y los personajes también como que son muy ambiguos moralmente, entonces creo que eso también los hace interesantes. De ahí creo que otro que también está dentro de ese espectro de tipo de series, que yo no pensé que era tan conocido hasta que más gente comenzó a hablar de esta serie, es Bojack Horseman, que, o sea, literalmente todo lo que le sucede al tipo y la manera en que la serie es tratada, creo que sí podría ser de que, claro, no sería pues un Goku, que todo el mundo sabe quién es, pero creo que sí tendría cierta iconicidad para un sector. Y de ahí llevándolo al anime,
Creo que uno que también está en camino, aunque ya debe serlo, sería, por ejemplo, el de Death Note, Light Yagami. O sea, mucha gente inició en el anime viendo Death Note. Entonces, así como que no les guste Light o prefieran a él, por ejemplo, a L, creo que ya, o sea, Light es como el que quiebra también esta idea de que el protagonista de un anime tiene que ser bueno, que tiene que ser heroico, sino que él es retorcido, o sea, él termina siendo retorcido. Y yo creo que Light Yagami podría ser uno que esté en camino, ¿no? Y otro, ya para terminar, que creo que ya lo es, pero no tanto como Goku, es, por ejemplo, Luffy de One Piece. O sea, ya con más de 1000 capítulos, claramente tiene que volver psicólogo. Por favor. Así que, sí. Tiene live action todavía, entonces ya, ¿qué más? Claro, Sí, esa- con varias esa- temporadas esa- confirmadas, así que yo creo que sí. van a más de todo, ¿no? Entonces, sí. Lit. Pero así que nada, o sea, pensamos que este episodio iba a ser muy corto. Vamos hablando más de 45 minutos. Y eso que nos salteamos algunas de las recomendaciones. Pero esperamos que les haya gustado, que hayan también ustedes podido recordar algunos personajes icónicos que de repente tenían guardados desde la infancia o que están apareciendo y que les gustaría que sean icónicos en un futuro, como que todo el mundo los conozca. Así que nada, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y Aaron y Milla quieren también despedirse por su lado. Mía, tú primero. Soy la invitada en la última. Por eso yo para cerrarlo, pues. Nada, me he divertido muchísimo, o sea, fue inesperado también. Me ha encantado, o sea, poder tratar este tema, no solamente en cuanto a lo que yo sé de anime, sino al menos recordar ciertas cosas de mitología, por ejemplo. Entonces, nada, muchas gracias igual por la invitación. Bueno, gracias Milla por estar aquí. Ha sido interesante porque nunca habíamos tenido un invitado. ¿No? De Y hecho, es muy divertido. O sea, de hecho era una de las intenciones del podcast es tener invitados y bueno, ahora salió así como súper de la nada, así que ha sido chévere porque hay como otra perspectiva, ¿no? Que pues ayuda. Así que nada, chicos, gracias por haber. Te largaste. Vuelve a hacer tu despedida, se cortó, te fuiste. Puede ser. ¿Desde dónde? Desde que dijiste que hay una nueva perspectiva. O sea, ya hablé de Milla. Sí. Casi, casi. Como que No, te que quedaste a la sí, mitad de lo de Milla. Bueno, Puedes decir Otra que vez. Ya. queríamos como un nuevo invitado, o sea, invitados en el podcast. Ahí se cortó. Voy a decir gracias Milla otra vez, ¿ya? sí, Porque sí, si no, sí, porque sí. no va a ser muy raro ya. Agradezco otra vez y todo. Ya vamos. Ya, bueno. Gracias, Milla, por estar acá en el podcast. La intención inicial del podcast, bueno, inicial no, pero una de las intenciones del podcast era tener invitados. Y entonces Milla ha sido la primera invitada, nadie lo esperaba. Así, como Ni que- siquiera ella. así- ni siquiera ella. Así que ha sido muy chévere porque pues hemos coincidido creo que casi en todo, pero también nos ha ayudado a tener otras perspectivas o quizá redondear ciertas ideas que pues estaban por ahí medio etéreas. Así que bueno, espero y creo que a él también tenerla en el podcast otro día, en otro capítulo. Yes. Y que Lali vea más anime también para poder hablar más. Uf. Eso, por favor. Así que gracias por ver y oír el podcast y nos vemos en otro capítulo.